Muy buenas tardes con todos y con todas y bienvenidos, bienvenidas a una nueva versión de Formas de lo Humano, nuestra iteración número 54. Estamos encantados de tenerles aquí esta tarde. Queremos agradecer a nuestro público de Formas de lo Humano que cada día es más grande, más amplio y que se expande a lo largo también del continente latinoamericano y más allá. Nos alegra muchísimo que nos acompañen esta tarde. Como algunos de ustedes ya conocen, el espacio de Formas del Humano ha sido siempre un espacio itinerante que ha tratado de sacar los debates del espacio de las universidades. Hemos tratado de que los académicos y los investigadores que muchas veces nos han visitado en Cuenca puedan tener unos espacios más amplios en los cuales tener conversaciones que son relevantes para nuestra sociedad y desde los que podemos pensar también de nuevas maneras. Este espacio ahora se encuentra en el mundo virtual, justamente por la situación en la que estamos viviendo ahora, pero es un espacio apropiado justo, Formas del Humano, para moverse una vez más y ahora al espacio virtual. La propuesta de Formas del Humano ha sido siempre tratar temas coyunturales, pertinentes a nuestros contextos, que sean relevantes localmente, pero conectados a debates globales y quizás nunca mejor dicho hoy en día con la COVID-19. En esta jornada nos acompaña María Moreno, a quien estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación de Kaleidos para proponernos un acercamiento a la COVID-19 y al momento que estamos viviendo desde sus reflexiones académicas sobre el racismo. Quisiera ahora pasarle la palabra a mi colega Sofía Carpio, que es también investigadora en el Centro de Kaleidos y quien va a presentar a nuestra invitada, pero no quisiera hacerlo antes de agradecer también a Cedia por permitirnos tener esta plataforma digital a través de la cual nos estamos conectando. Sofi, si es que estás por ahí, te paso a ti la palabra. Buenas tardes a todos y todas, los que nos acompañan hoy a través de la plataforma de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Como ya dijo Maca, este webinar está enmarcado en una serie de conversatorios que Kaleidos ha organizado para invitar a investigadores de varios espacios académicos, tanto nacionales e internacionales, a compartir su trabajo y reflexionar de manera conjunta en torno al COVID-19 y la situación de pandemia que atravesamos actualmente y que da lugar a varios cuestionamientos. Para aquellos que no nos conocen, Kaleidos es un centro de etnografía interdisciplinaria que pertenece a la Universidad de Cuenca y Flaxo, Ecuador, y está enfocado en la etnografía, la antropología contemporánea, y también existe como un espacio de conversación de la antropología y los estudios sociales de ciencia y tecnología con otras disciplinas, tales como la comunicación, el análisis de datos, el Big Data, el medio ambiente y la economía. Kaleidos también busca entablar conversaciones con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, con quienes compartimos nuestro trabajo y buscamos realizar trabajo colaborativo. Damos la bienvenida a nuestra audiencia y les invitamos a que nos envíen sus preguntas. Y doy la bienvenida a nuestra invitada, María Moreno, profesora invitada del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, PhD de Antropología por la Universidad de Kentucky e investigadora postdoctoral en el proyecto LASPORA, Latin American Anti-Racism in a Post-Racial Age. Hoy nos hablará sobre el racismo y COVID-19. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Maca, y muchas gracias, Sofía, y también un agradecimiento a Kaleidos por la invitación. Bueno, entonces, esta tarde quería compartir con ustedes unas ideas, cosas que estoy pensando al momento, y bueno, en este espacio también me gusta mucho que ustedes también pueden participar y pueden enviar sus preguntas. Y bueno, entonces quería empezar con esta idea de que en un momento se pensaba en el virus como un gran ecualizador, igualador, dada su habilidad de afectar a cualquier persona, ¿no? Esta idea de que el virus no se preocupaba por el color de la piel o el origen nacional o las fronteras, ¿no? Entonces, claro que el virus en sí mismo no discrimina, pero los humanos sí lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del racismo, la xenofobia, el nacionalismo, el colonialismo, el capitalismo. Y muchas personas ya en muchos comentarios hay de cómo la pandemia ha puesto al descubierto fracturas sociales y políticas, que realmente en el caso de América Latina, por ejemplo, ya se develaron, ya se
empezaron a discutir desde las protestas del año pasado, ¿no? Que también habían puesto en el centro del debate los temas de desigualdad. Sí, pero realmente las políticas o la ausencia de políticas para ciertos grupos en respuesta al coronavirus han y van a afectar de manera desproporcionada a personas racializadas, a personas migrantes, a mujeres, a personas con empleos precarios y muchos otros grupos. Entonces quiero compartir estos elementos, como les decía, para discutir con ustedes algunas manifestaciones, pensando en manifestaciones de racismo directo, abierto, pero también pensando en el racismo estructural, y en específico para el contexto de América Latina, ponernos a pensar cuándo se nombra o no se nombra la raza y el racismo, y en específico en este contexto. Y quiero empezar trayendo a colación o que tomemos en consideración ciertas nociones. Primero quiero retomar la idea de la presencia ausente del racismo en el contexto latinoamericano, que sigue marcado por el legado del mestizaje, ¿no? Entonces a veces el tema de raza y racismo aparece, desaparece, no se habla en ciertos contextos, y también en el contexto ahora del COVID-19 creo que podemos rastrear esa presencia ausente de la raza y el racismo, de no saber cómo hablar, con qué términos hablar, de tambalear, de encontrar muchos términos peyorativos, y también de preguntarnos qué perdemos o qué ganamos si es que hablamos directamente del racismo en este contexto. Otro elemento también a considerar mucho por la manera en que nos referimos a la pandemia en América Latina es cómo la raza se vive a través de la clase social, ¿no? Cómo la raza estructura también la clase social, como dice Sueli Carneiro para el caso de Brasil, ¿no? Y también empezar a pensar en diferentes manifestaciones del racismo, y obviamente que las manifestaciones abiertas de racismo, el racismo directo, reproduce las desigualdades racializadas, pero también hay otras manifestaciones tal vez que no son tan abiertamente o directamente racistas, o que pueden parecer que no son racistas y que de cualquier manera tienden a reproducir la desigualdad racializada existente en América Latina, ¿no? Y que se sigue reproduciendo a menos que se tomen acciones conscientes, directas, a enfrentar ese tipo específico de desigualdad. Entonces quiero empezar por ciertas manifestaciones más evidentes de racismo que se han dado en torno a que podemos ver en las noticias sobre esta pandemia, y que aluden directamente al tema de manera explícita, ¿no? Entonces cuando hablo de racismo directo me estoy refiriendo a actos de estigmatización, ¿no? Que degradan el valor de una persona. Por ejemplo, pueden ser insultos, chistes, estereotipos negativos, ¿no? Y también con el tema del racismo directo hablo de actos de discriminación, es decir, cuando estamos hablando del acceso a recursos valorados, como pueden ser el empleo, la vivienda, los espacios públicos, servicios, etcétera, ¿sí? Entonces, la crisis del COVID-19, bueno, ha reavivado expresiones que demuestran esos estereotipos discriminatorios, estigmatizadores, sí, que pueden y que han devenido en expresiones de violencia hacia personas racializadas, hacia migrantes, hacia personas extranjeras también, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el comienzo del brote se dieron muchas demostraciones públicas de xenofobia, o sea, este racismo antiasiático, ¿no? Que se reportaron globalmente en diferentes países, ¿no? También, por ejemplo, el presidente Trump sí se ha referido al COVID-19 como la gripe china o como un virus extranjero, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de narrativas que se expresan como fórmulas en que los orígenes geográficos de una enfermedad se juntan con la racialización, con la exotización de la población afectada, y que promueven ese tipo de imágenes estereotípicas
¿no? Sobre ciertos comportamientos culturales específicos, sobre ciertos estilos de vida o prácticas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, imágenes que evocan sentimientos de disgusto, como los casos de reportes sobre hábitos alimenticios, ¿no? Entonces tenemos un tema recurrente en las pandemias de culpar al que se considera el otro, ¿no? El otro, ese otro que es un grupo no visto como parte de la nación, que amenaza de alguna manera a la nación y que es culpado por la enfermedad. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros podemos acordarnos en Ecuador, en un momento dado, hechos discriminatorios que afectaron a las comunidades y a los negocios chinos en el Ecuador, ¿no? Entonces estaban, por ejemplo, los restaurantes chinos vieron una disminución del número de personas que asistían a ellos, ¿no? Y bueno, tenemos esta cuestión se puede también convertir, o sea, puede convertirse en este contexto preocupaciones de salud pública, ¿sí? En razones para profundizar la estigmatización que hay hacia un grupo, ¿sí? Y podemos ver también cómo se está usando esto por quienes promueven una agenda anti-inmigrante, claramente, ¿sí? Entonces tenemos esta cuestión de racismo directo, pero que es peligroso también desde un punto de vista político, porque una crisis sanitaria como esta puede favorecer objetivos etnonacionalistas de reforzar fronteras, esgrimir la exclusividad racial. Y ese es un proceso que vemos desde antes de la pandemia mismo, ¿no? O sea, en las fronteras de la Unión Europea, en las fronteras con los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa es una dimensión, esa dimensión de ese tipo de manifestación abierta de racismo, ¿no? O sea, y ahora quiero pasar a otros tipos de manifestaciones, ¿no? Y para eso quiero que vayamos hacia temas del racismo estructural. Ahí estoy hablando de la operación de fuerzas establecidas en la sociedad, de distribuciones desiguales de poder, de recursos, de privilegios, ¿sí? Que resultan en que, en el contexto de América Latina, por ejemplo, las personas indígenas o afrodescendientes tengan mayores tasas de mortalidad, y voy a hablar un poco más, unos ejemplos, o de morbilidad, ¿sí? Que se deben a situaciones de pobreza, a situaciones de inadecuadas condiciones de vida, de falta de acceso a la salud, de temas de precariedad laboral, etcétera, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a establecer la relación que existe entre la jerarquía étnico-racial en las sociedades latinoamericanas y temas como la calidad de la vivienda, la dotación de agua potable y sanidad, el tema del acceso a alimentación, la segregación urbana, que es muy fuerte en América Latina, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta esa relación y cómo están vinculada con esas jerarquías étnico-raciales, ¿no? Entonces, quiero darles unos pocos datos de Ecuador para ejemplificar lo que estoy mencionando en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos el tema de pobreza por necesidades insatisfechas y comparamos mestizos, indígenas y afroecuatorianos, ¿no? El porcentaje de mestizos en situación de pobreza llega al 26.7%, 26%. Sí, y en contraste, por ejemplo, con el 40% entre afroecuatorianos y el 65% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el grupo de nacionalidades indígenas del Ecuador. ¿Sí? Otro ejemplo de estos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la mortalidad infantil, ¿sí? El índice entre la población mestiza es de 25 muertes por cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? En comparación o frente a 32 muertes entre afroecuatorianos, y llega la mortalidad infantil a 59 muertes por cada 1000 nacidos vivos entre la población indígena. Entonces, y bueno, son ejemplos para dar cuenta de este tema estructural, ¿no? Entonces, esto configura una situación en la que el COVID-19 puede ser mucho más letal entre poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no?
Por ejemplo, grupos étnico-raciales pueden estar expuestos a mayor vulnerabilidad por la situación de comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, entre grupos indígenas, los más altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afectaciones cardiovasculares, enfermedades infecciosas como el paludismo, la tuberculosis, ¿sí? Entonces tenemos estos factores de riesgo. Entonces, en Ecuador a veces tenemos y otras veces nos hace falta datos desagregados por grupo étnico. No sé si ahora en el contexto del COVID se está levantando esa información, ¿sí? Pero en otros países en que se hace este tipo de levantamiento de información desagregado de esta manera, sí podemos y ya tenemos información sobre esa mayor letalidad. Entonces, en Nueva York, por ejemplo, se evidencia que el COVID-19 es 2 veces más letal entre afroamericanos y latinos. Y esa disparidad se explica por condiciones estructurales, ¿no? Las áreas más densamente pobladas en las que viven estos grupos, los trabajos que no se pueden hacer de manera remota, el tema de no tener acceso a la seguridad social y por ende a la salud, la condición de ser o no ciudadanos o de ser indocumentados. Entonces estamos hablando de esas fuerzas sociales más grandes que ponen en desventaja claramente a grupos racializados. Sí, y podemos hablar un poco más del sistema de salud como tal, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos sistemas de salud que son débiles, que son fragmentados y que han sido atacados sistemáticamente por políticas de ajuste estructural desde hace años. Pero también podemos ver que estos sistemas de salud permanecen segregados y claramente desiguales en el tipo de servicios que ofrecen y la calidad de esos servicios entre diferentes grupos poblacionales. Entonces, por ejemplo, generalmente se organizan en torno a servicios de salud del sector público para personas de bajos ingresos, sí, servicios de salud del seguro social para las personas que son trabajadores formales y servicios privados para las personas que pueden costearlos. Entonces, tenemos además unos sistemas de salud que son geográficamente centralizados, ¿sí? Con especialistas, médicos especialistas y servicios también de especialidad que están básicamente en unas pocas urbes, ¿sí? Y hay mucha dificultad de acceder a centros de salud de calidad, sobre todo en las zonas rurales o en zonas remotas, ¿no? Entonces, dado que no tenemos a veces acceso a datos concretos, podemos conjeturar que poblaciones indígenas y afrodescendientes se van a ver afectadas más adversamente que otras por la historia de estigmatización y discriminación en el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, no es solamente el hecho de la cobertura y del acceso, pero también el tratamiento que uno recibe en el sistema mismo de salud. Sí, y tenemos, o sea, evidencia para hablar sobre la atención médica, de qué calidad va a ser, dependiendo de ciertos prejuicios raciales implícitos y también discriminación directa, ¿no? Entonces, entre grupos con los que yo he trabajado aquí en Ecuador, por ejemplo, indígenas de la quichuas de Imbabura, quichuas de Saraguro, si tienen cuentan experiencias y memorias dolorosas de malos tratos y humillaciones justamente en el sistema de salud. ¿Sí? Entonces, más o menos aquí estamos viendo, ¿sí? En América Latina que el COVID sirve para hablar de desigualdades sociales que estamos formulando mucho en términos de clase, pero que todavía nos falta hacer ciertas intersecciones con la raza, etnicidad. Pero hay grupos, hay colectivos, hay mucha gente que sí está haciendo esa articulación expresa, sí, y por ejemplo está hablando de la manera en cómo se valoran o no se valoran ciertas vidas y ciertos cuerpos y la relación que eso tiene ahora con la gestión de la muerte. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, así también hace unos días el director de la OMS pues condenó las declaraciones
racistas de 2 científicos franceses que proponían que África fuera el terreno de pruebas para vacunas del COVID, y eso generó una gran polémica, tuvieron que retractarse y disculparse después. Sí, entonces, o sea, justamente varios colectivos señalaban cómo el COVID desnuda esa operación de racismo que estructura nuestras desigualdades, ¿no? O sea, medir el racismo por cuán descartables son los cuerpos de ciertas personas, los cuerpos negros, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, hace como un mes también en un foro que se hacía en la página de La Hora de las Cimarronas, Rose Barbosa justamente señalaba su indignación por ese tipo de desvaloración de ciertos cuerpos como desechables. Y ella añadía una reflexión interesante en relación a la operación del colonialismo y el capitalismo, ¿sí? De cómo para ella era mucho más evidente cómo los cuerpos de las personas racializadas son posibles de ser explotados o sobreexplotados hasta el límite de la vida misma, ¿sí? Entonces decía, las personas racializadas son descartables, pero primero se les explota al 100%. Entonces podemos pensar ahora en ciertos grupos racializados también, por ejemplo, los migrantes latinos en la agroindustria estadounidense, ¿no? Entonces, claro, las políticas migratorias, las leyes que se han pasado, transforman a estos migrantes en cuerpos desechables, pero o sea, ahora se les tiene como trabajadores indispensables en este contexto, ¿no? Entonces, pero es ese tema de cómo muchos grupos han estado trabajando a expensas de su cuerpo, ¿sí? Y ahora lo están haciendo hasta el borde, hasta el límite, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces yo en un artículo sobre el tema de las afectaciones de la minería y la agroindustria de palma en el norte de Esmeraldas, tomaba un concepto que lo han circulado acá también colectivos de mujeres afroecuatorianas de la muerte lenta, ¿no? Y pensaba, o sea, estaba hablando ahí de unos procesos de afectación, por ejemplo, de la industria, de la agroindustria de palma y de la minería de oro, que se acumulan en el cuerpo, ¿no? Que van a tener consecuencias en la salud al mediano y largo plazo. Pero ahora estamos en un momento en que hay que pensar en no solo estos procesos de vivir en ambientes tóxicos, ¿no? Sino en procesos más inmediatos de una muerte precipitada en estas condiciones del COVID y que puede afectar a las poblaciones racializadas. Y un poco para cerrar, quiero hablar, por ejemplo, el caso de pueblos amazónicos, ¿no? Entonces, bueno, entre todo lo que digo, claro, estoy planteando que el análisis del COVID-19 requiere que tomemos en serio esa intersección entre no solo la clase social con la que estamos hablando mucho sobre el tema, pero también la raza y también el género, ¿sí? Y que pensar, o sea, estamos pensando cómo la pandemia agrava las desigualdades sociales, pero no tomar en cuenta la raza es un privilegio que los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes de América Latina no se pueden dar, ¿sí? Cuando ya se está desplazando el COVID-19 de centros urbanos a periferias y zonas rurales y también a territorios indígenas y de afrodescendientes, y ahí las consecuencias van a hacer que la disparidad racial aumente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos el caso de poblaciones amazónicas, sí que, bueno, ya se han encontrado amenazadas por muchos procesos, industrias extractivas que, para decirlo de paso, siguen actuando en medio de la pandemia, ¿sí? Por el avance también de la explotación maderera, de infraestructura desarrollista en la zona. Sí, y ya desde el 1 de abril, o sea, ya un mes entero, se confirmaba el primer contagio de una mujer de un grupo indígena en aislamiento voluntario en Brasil. Entonces, lo que nos demuestra que ya la pandemia llegó a toda la zona y que va a tener, podría tener, si no hacemos nada, o sea, políticas explícitas en relación a estos grupos, y puede tener consecuencias desastrosas
en especial para los pueblos amazónicos en aislamiento voluntario. Entonces es un tema que ya lo ha alertado la Organización Mundial de la Salud en Ecuador, la ausencia de estos protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar el contagio de coronavirus en pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas. Sí, entonces, por ejemplo, ahí ¿sí? Se necesitan políticas específicas, ¿sí? Que tomen en cuenta esos cruces en concreto. Entonces, bueno, estas historias de, entonces, bueno, no solo ahora, pero en relación a otro tipo de implementación de cuarentenas, de implementación de políticas frente a esto, podemos ver que los grupos estigmatizados o racializados a veces no han tenido políticas adecuadas o se los ha puesto en cuarentena de manera inadecuada, ignorando sus especificidades y sus necesidades, lo que ha hecho que la situación obviamente empeore para ellos. Entonces creo que con eso yo les he planteado algunas ideas, algunas cosas que estoy pensando y me gustaría muchísimo que si podemos discutir y también ustedes puedan contarnos un poco cómo se está viviendo la situación de la pandemia y los temas de jerarquías étnico-raciales en sus países. Muchísimas gracias, María, por tu intervención. Sin duda, reflexiones necesarias frente al momento que la emergencia sanitaria del COVID-19 ha puesto en el mundo y sobre todo en Latinoamérica y en el Ecuador. Con esto vamos a iniciar con la lectura también de las preguntas y para hacer una introducción a la primera, dentro de tu trabajo, ya nos hablas tú cómo las y los indígenas rechazan explícitamente el término raza y sus reivindicaciones se formulan más a través de discursos relacionados a los derechos colectivos, la tierra, territorios, plurinacionalidad, que eso a la final no dice que de por medio existe una agenda antirracista, en contraste a que en las organizaciones afroecuatorianas han sido más explícitas en denunciar ese elemento dentro de sus agendas. Nos preguntan por el YouTube Live y nos dicen, a ratos el uso del término raza causa ruido, porque existe un debate alrededor del concepto raza-etnia. Hay un debate de cómo el término raza puede ser biologicista. ¿Podrías contarnos un poco por qué el concepto raza es un término pertinente para hablar de racismo? ¿Estás en mute? Ok. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, gracias. Ya. Listo, entonces, sí, justamente en la investigación que hicimos en el proyecto La Pora, nosotros veíamos varios temas. O sea, un tema era de si es que quiénes están hablando de racismo y por qué, y que otros grupos no hablan de racismo, pero a pesar de eso, sus acciones tienen efectos antirracistas, o sea, que pueden corroer las estructuras étnico-raciales. Entonces, como dice la pregunta, desde la Segunda Guerra Mundial se desprestigió el hablar de raza, ¿sí? Pero eso no quitó que los efectos del racismo continúen. ¿Sí? Entonces se quitó toda la parte de la discusión biológica del racismo, pero se continuó hay una línea de continuación de ese tipo de utilización a través de elementos que tienen que ver con la cultura, o sea, con prácticas culturales. Y siempre la raza ha combinado aspectos biológicos y culturales, ¿no? Entonces, claro, en varios países de América Latina se dejó de utilizar el concepto a partir de los años 50, por ejemplo, y no se utilizó en censos, ¿no? Y se dejó de tener a veces datos que nos pudieran iluminar la situación étnico-racial. Entonces, bueno, hay toda esa historia de connotaciones peyorativas que tiene el término raza y, por ejemplo,
en específico varios movimientos indígenas de América Latina se oponen a ese tipo, al uso de ese tipo de concepto, ¿sí? Los grupos afrodescendientes a veces hablan de tema de raza y racismo de manera mucho más explícita. Entonces, se gana con eso cierta visibilidad del tema de cómo estructura las desigualdades la raza, etnicidad. Ahora, yo creo que hay momentos de crisis, por ejemplo, en el Ecuador, en las manifestaciones de las protestas de octubre de 2019, en que surgen tanto discursos racistas explícitos como reflexiones en torno al racismo. Y creo que fue un momento en el que organizaciones indígenas y colectivos indígenas pues retomaron al menos la idea de hablar del racismo. Entonces, bueno, sí, entonces, ese es un tema. Otro tema es que a pesar de que no se hable a veces explícitamente del racismo, se hacen acciones que son antirracistas. Entonces, en el proyecto hemos hablado del concepto de las gramáticas alternativas antirracistas, ¿no? De aquellas acciones que tienen efectos antirracistas aunque no se nombren. ¿Por qué? Porque a veces se puede nombrar el racismo y se pueden hacer políticas que tienen muy poca, que no, realmente que no afectan la estructura étnico-racial. Entonces a veces se nombra y casi que la política antirracista se queda en nombrar el racismo, ¿sí? Sí, y se hacen acciones que realmente no van a poner en duda o corroer de alguna manera esa estructura étnico-racial. Entonces, bueno, entonces son varias reflexiones que estamos haciendo en torno a esos temas de utilizar o no el concepto de raza, ¿sí? ¿Qué se gana o no se gana hablando directamente de ese concepto, ¿sí? Pero que también la posibilidad de abrir un poco el panorama a entender que a pesar de que no se use, ¿sí? Pueden haber colectivos que tienen acciones antirracistas. Entonces, hay varios temas ahí. Así es, también desde Cuenca nos pone una pregunta Paola Hidalgo. Nos dice, ¿se puede considerar un análisis desde la biopolítica para este tema? Bueno, sí se podría entrar desde varias, desde varias aristas para el tema. En las reflexiones que yo hice en el caso de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, en el Pacífico, sí, y la cuestión de pueblos afroecuatorianos en la zona y cómo les afecta justamente las prácticas extractivistas diferentes de la minería o de la agroindustria de palma. Sí utilizaba la idea de esta necropolítica, pero en el sentido, por ejemplo, bueno, en varios sentidos, ¿no? Pero en el sentido de que en estos ambientes tóxicos, justamente esta falta o esta inadecuado acceso a servicios básicos, infraestructura básica, agua potable, ¿sí? La inacción del Estado dejaba morir a las poblaciones, ¿no? Que están enfermándose en esos ambientes tóxicos. Entonces es una entrada, pero ahora también no solamente es una cuestión de manejar la vida, sino tenemos este otro elemento de manejar la muerte. Y aunque a veces el concepto a mí me remite más a un no accionar del Estado cuando, por ejemplo, el Estado tendría la capacidad de instalar agua potable, tendría la capacidad de atender, mejorar los servicios de salud en la zona del norte de Esmeraldas, pero a veces ahí el concepto, me he puesto a pensar que el concepto no nos da tanto para pensar cuando el Estado así quisiera no puede,
No creo que es o sea, para eso necesitamos otro tipo de análisis, ¿no? O sea, porque el análisis, creo que de la biopolítica, de la necropolítica, nos hace pensar en un Estado que se ausenta, que no quiere intervenir, pero que podría, que tendría la capacidad. Y creo que, o sea, no necesariamente estamos en esa situación. Entonces, pero bueno, estoy también pensándolo, justo el tema que planteaba Paola. Así es, también dentro de lo que tú desarrollas de manera teórica en tu trabajo en relación al racismo ambiental también, ¿no? Esta falta o poca dotación de servicios básicos a diferentes comunidades, sean negras, indígenas o pobres, también como una forma de colonización también y de eliminación étnica lenta en territorio. Nos hacen también una pregunta también para poder profundizar un poco más este concepto también. Isabel Padilla nos dice cómo pensar el COVID-19 y el extractivismo, cómo pensar el COVID-19 y el extractivismo en las comunidades afrodescendientes del norte de Esmeraldas, cómo teorizar ese racismo ambiental que se hace más evidente. Bueno, que un saludo a Isabel. Muchas gracias por estar aquí. Isabel está justamente en Esmeraldas. Y bueno, o sea, tal vez Isabel nos puede contar un poquito como si se están siguiendo las acciones, la actividad minera en Esmeraldas, pero por ejemplo sabemos de hecho y ha sido denunciado que las actividades extractivas están continuando en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y en otros países de América Latina también, porque son considerados sectores estratégicos por los gobiernos latinoamericanos. Entonces hay una continuación de las actividades extractivas ahora mismo. Y en el contexto, por ejemplo, de la Amazonía ecuatoriana, se teme que son justamente trabajadores vinculados a las empresas extractivas que están diseminando el virus en la zona y en la población local. Estábamos justamente, o sea, justamente estamos hablando de cómo no existen estos planes, estos protocolos, estas acciones específicas para poblaciones en estos territorios, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también tenemos el Estado que sigue promoviendo y apoyando, aunque se hayan parado muchas otras de las actividades económicas, ¿no? Pero que está dando el visto bueno y está apoyando a estas actividades extractivas. Entonces, Isabel, no sé cómo está la situación ahora en el norte de Esmeraldas, si se sigue dando la minería de oro y cómo está, o sea, supongo yo que se debe estar continuando la producción de la agroindustria de palma, porque está también vinculada una parte de esa producción a varios productos alimenticios, mientras otra parte, bueno, se va a otros productos. Entonces, sí, estas actividades están muy relacionadas a territorios donde habitan poblaciones afrodescendientes, poblaciones indígenas o poblaciones de mestizos oscuros empobrecidos. Siguiendo este hilo conductor ya de diferentes realidades que se viven en territorios, nuestro colega Gerson Claros desde El Salvador también nos comenta: en El Salvador, Centroamérica, el Estado apenas reconoce la existencia de pueblos indígenas, no la diversidad cultural. En 2014, por decreto legislativo, dice cómo atender las necesidades estructurales de 3 pueblos indígenas y las pocas comunidades afrodescendientes, asimilados como campesinos, en tiempos de pandemia, si son actores invisibles para el Estado y la sociedad clasista, racista y patriarcal en su conjunto. Ya, entonces ahí tenemos justamente un caso donde, bueno, digamos que en teoría tenemos, digamos que en El Salvador se hagan políticas con un enfoque que tiene que ver con la clase social y que está enfocado, por ejemplo, a grupos y sectores de bajos ingresos, ¿no? Suponiendo que ese tipo de política va a ser beneficiosa también para grupos que tienen características específicas, como los grupos indígenas y afrodescendientes que menciona en la pregunta.
Pero por lo que sabemos en Ecuador, por ejemplo, este es un análisis que lo ha realizado John Antón Sánchez, ¿no? Que se puso a ver la relación entre varias políticas sociales que se tomaron en la última década, que estaban dirigidas a la reducción de la pobreza y a la mejoría de varios índices sociales. Y él llega a la conclusión de que a pesar, según los datos oficiales, de que haya habido una disminución de la pobreza, ¿sí? Y un mejoramiento de ciertos índices sociales, la estructura étnico-racial permaneció intocada en el Ecuador y además con una tendencia a empeorar. Entonces, en el caso de El Salvador, que nos está contando, es justamente a veces el tema de no hablar de raza, etnicidad, ¿sí? Nos lleva a este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, como ni siquiera hay el tema de reconocimiento, pues ni menos aún plantearse políticas específicas para esos grupos. Y como estamos diciendo, si no se hacen acciones específicas que vayan a esa desigualdad en concreto, pues a veces las políticas en general, las políticas que se toman en relación a los grupos empobrecidos pueden no estar beneficiando de la misma manera a estos grupos racializados. Igual tenemos más preguntas y agradecemos a toda la gente que está también interactuando en el YouTube Live. Gisela Gilcamaywa también nos pregunta, ¿los efectos del racismo en el Estado ecuatoriano se reflejan en el tipo de respuesta bioética que ha venido dando el tratamiento de los muertos y de los enfermos de COVID en esta emergencia? Ya. Sí, bueno, Gisela, qué bueno que estás por acá. También es una estudiante de Flaxo que está haciendo una investigación muy interesante sobre el cuidado y el agua y las mujeres en Cotopaxi. Y o sea, la cuestión justo ahí es, yo he tratado de buscar, está difícil encontrar si es que existen datos. O sea, es que ese es un problema a veces que tenemos cuando no hay información desagregada por raza, etnicidad. En Ecuador sí tenemos algunos datos que podemos nosotros que tenemos disponibles y que incluyen esa diferencia, pero en el caso de las muertes por el COVID no tenemos esa información por el momento accesible y dudo mucho que en medio de todo el manejo tan difícil y complicado que ha tenido la pandemia, por ejemplo, lo que estamos viendo en el Guayas, que se hayan registrado ese tipo de información. ¿Sí? Entonces, un dato que sí tenemos, que nosotros podemos tal vez conjeturar un poco, es el manejo, también el manejo de los cuerpos que han fallecido, ¿no es cierto? Que tenemos una crisis en la provincia de Guayas sobre el tema. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de estos procesos de estigmatización, ¿no? de ciertos grupos, si no es una cosa menor, no es una cosa menor el racismo directo o la estigmatización. ¿Por qué? Porque a veces las personas en su experiencia del racismo tienden a dar con mayor peso más a actos que denigran, ¿sí?, su valor, que a veces actos discriminatorios en relación a acceso a recursos y servicios, ¿sí? Entonces, claramente, el tema de el uso del cartón, ¿no? para a ciertos grupos empobrecidos, también está relacionado posiblemente con grupos racializados. Entonces ahí tenemos un problema de cómo a veces no podemos nombrar, cómo a veces no podemos hablar, cómo no sabemos cómo hablar sobre ese tema, pero podemos conjeturar que personas racializadas son a las que se asignaron ese tipo de féretros de cartón, ¿no? Y cómo eso es un ataque a la dignidad también de las personas, ¿sí? Y que puede estar relacionado a actos de desvaloración que tienen que ver con el racismo del Ecuador. Pero no tenemos a veces la información como para asegurar 100% de que eso sea así.
Muchas gracias, María. Ahora te voy a hacer como entre dos preguntas para ir avanzando también, porque la gente está muy interesada en este tema. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, no se ha hablado mucho de racismo a la sociedad ecuatoriana, aún le cuesta hablar sobre racismo y más aún dentro de esta cuarentena. Desde Illinois nos llega la siguiente pregunta y nos dicen, ¿tú conoces cómo están afectadas las personas migrantes y refugiadas, en tanto personas racializadas en Ecuador durante esta pandemia? Por ejemplo, personas de Colombia y Venezuela. ¿Existen grupos para apoyarles? Y también nos dicen, justamente recogiendo esta idea de interseccionalidad de la que ya hablabas tú, María, Pablo Jiménez pregunta, ¿cómo tú entiendes la lucha de clases en el contexto de la pandemia respecto al racismo y el mundo del trabajo? Ya. Bueno, entonces, el tema de, yo desde, realmente desde las protestas de octubre del año pasado en Ecuador, sí, estoy tratando de poner en el mismo marco analítico el racismo y la xenofobia. Sí, eso está más claro en otros países que lo que tenemos en Ecuador. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, en ciertos países, en Estados Unidos en concreto, por ejemplo, hay, hay categorías sociales que son claramente racializadas, ¿no? Entonces, la categoría del migrante indocumentado es una categoría racializada en Estados Unidos, sí, que les evoca claramente el migrante mexicano, el migrante latinoamericano, ¿no? Entonces ahí hay una conexión entre racismo y xenofobia sumamente clara, ¿sí? En el caso, por ejemplo, bueno, para contestar rápidamente la situación de la migración en Ecuador actualmente en el contexto de la pandemia es crítica. Tenemos ahorita, justamente en la noche de ayer, hubo enfrentamientos entre la policía en la frontera entre Ecuador y Colombia y migrantes venezolanos que trataban de pasar la frontera hacia Colombia y que están pidiendo un paso humanitario para llegar a Venezuela, ¿no? Entonces tenemos justamente, o sea, tenemos una situación complicadísima en el tema de la situación de los migrantes venezolanos en este momento en el país, que es muy preocupante. Y que, bueno, que la situación de xenofobia se manifestó también muy claramente en las protestas de octubre de 2019, pero antes de estas dos crisis, ¿no? De la pandemia, de la crisis también en las protestas del año pasado, el tema de xenofobia y racialización no era tan claro, ¿sí? Y tal vez ahí juega el mestizaje latinoamericano. Entonces, a veces con ciertos migrantes es clara esa relación, por ejemplo, hace unos años en relación a la situación de los haitianos en el Ecuador, ¿sí? Pero en relación a la situación de los venezolanos en Ecuador, esa racialización es evidente en relación a personas con un fenotipo más hacia lo afrodescendiente o lo indígena, pero no es muy claro tampoco. Entonces, a veces aquí, en el contexto específico al que me refiero, esa relación entre xenofobia y racismo y todo un grupo nacional como los venezolanos no es tan, fácil de decir. Entonces todavía estoy pensando cómo teorizarla, cómo pensarla, cómo hablar de eso, cómo hablar de racismo y xenofobia de manera conjunta, dado que en momentos de crisis que ya hemos visto, como las protestas de octubre o ahora, se presentan las dos, ¿no? Entonces creo que en América Latina, en nuestro país, nos falta pensar en eso. En otros países, en otras situaciones, los grupos migrantes son claramente racializados. Por ejemplo, estoy pensando en bolivianos que migran a Argentina, ¿no? Donde ahí también empata ese tipo de racialización con la xenofobia. Pero aquí tenemos que todavía pensar un poquito cómo está esa relación. Esa es una de las preguntas, y la otra era sobre el trabajo. ¿Me puedes repetir la otra, por favor?
Perdón, sí, justamente desde la interseccionalidad, Pablo Jiménez nos preguntaba también cómo tú entiendes la lucha de clases en el contexto de la pandemia respecto al racismo y el mundo del trabajo. Ya. Sí, entonces, bueno, una de las cosas bueno, que estoy observando, o sea, digamos que estoy trabajando con una hipótesis de que estamos hablando mucho acerca de la clase social, ¿sí? Y la desigualdad, y también eso en relación al trabajo, obviamente a los trabajos que no se pueden hacer remotamente, de manera remota, que no, de la gente que tiene que salir a trabajar, del tema de la informalidad en América Latina, que es altísimo, creo que para la región es como 53%. De la población en edad de trabajar. O sea, bueno, y en Ecuador también es altísimo el porcentaje de trabajadores en el sector informal. Entonces, la cuestión es que es en esos momentos en que no tenemos tal vez la terminología para hablar que muchos de esos trabajadores y trabajadoras son racializados. O sea, digamos, en otros contextos que, por ejemplo, en el contexto cuando se habla de personas de color, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Da una amplitud para hablar de ciertos grupos racializados. A veces no tenemos ese lenguaje en América Latina, ¿no? Entonces, a veces podemos decir pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pero no sabemos cómo referirnos a las personas mestizas de color oscuro. O sea, porque todos los términos que tenemos para hablar de eso son términos peyorativos, ¿sí? Entonces no tenemos una manera de hablar del color en América Latina así, que no sea recurriendo a ese tipo de terminología peyorativa y estigmatizante. Entonces, eso nos complica un poco las cosas a veces, y eso nos complica un poco cómo se desagregan los datos también. Entonces, obviamente, en el trabajo informal, el trabajo precarizado, sí hay una relación con la población que tiene un fenotipo más hacia lo indígena o hacia lo afrodescendiente, ¿no? Entonces, ahí no podemos hablar muy claramente, no tenemos los términos, y no tenemos a veces tampoco los datos. No hablamos del color tan fácilmente en América Latina, en ese sentido que digo que no tenemos ese lenguaje para dar cuenta de esa realidad. Entonces, obviamente, a veces cuando hablamos del pueblo, de la gente, de las masas, ¿sí? Cuando estamos hablando con ese lenguaje de clase, estamos hablando también, sin decirlo, estamos hablando también de raza en América Latina por esa convergencia que hay entre el sistema de clase y el sistema de raza. Para poder ahondar justamente en esta interseccionalidad que es necesaria dentro de este debate plural y diverso, también nos hacen una pregunta. Jess Tello Carrillo nos dice: buenas tardes, ¿se puede considerar racismo el no pensar en mecanismos de intervención en casos de violencia íntima hacia la mujer en espacios rurales? Ya, muchas gracias, Jess, por la pregunta. Sí, también Jess es otra estudiante muy buena aquí, bueno, que también está ahora haciendo un seguimiento del tema de violencia de género en Cotopaxi. Y o sea, se puede hablar de racismo si no se habla de intervenciones en relación a la violencia de género en zonas rurales. Entonces, es interesante ahí pensar en también cómo tenemos una geografía, ¿sí? Una geografía que también está relacionada, o sea, también en la geografía imaginaria que tenemos, cómo está relacionada también a la racialización, ¿sí? En el caso concreto, porque yo sé por dónde va la investigación de Jess, ¿sí? En la zona rural donde trabaja en Cotopaxi existen tanto
mujeres campesinas indígenas como mujeres campesinas mestizas que están en esas zonas y que están viviendo dimensiones específicas del confinamiento y cómo eso afecta a la violencia doméstica íntima, que es el tema que Jess trata. Entonces, en un sentido podríamos decir que sí, ¿no? En el sentido de que cuando no se piensa intervenciones específicas relacionadas con personas racializadas, ahí tenemos personas claramente racializadas como las mujeres indígenas, algunas con las que trabajas, y no en el sentido de este otro sentido que decíamos de mujeres tal vez mestizas, de color oscuro, de zonas rurales, ¿no? Y cuál es su necesidad, sus condiciones específicas, y cómo se atraviesa y cómo se vive la violencia de género en esas situaciones específicas. Y ahí a veces sí tenemos este tipo de políticas que se hacen desde poblaciones urbanas, sí pensando en poblaciones urbanas con un cierto tipo de mestizo, experiencia mestiza, ¿no? Que las genera. Entonces, de alguna manera se podría decir que sí en su inatención, tal vez no sí directamente en la intención, sí, pero tal vez sí en esa desatención de esas condiciones específicas. También nos hacen una pregunta que es muy necesaria y sobre todo agradecemos también desde el centro porque sin duda la academia también tiene que tener sus posiciones, un pensamiento crítico. Y Estefanía Manzanaola también que manda saludos a la profe, y Lucía Fernández y Laura García plantean un debate interesante, que es cuán importante es denunciar desde la academia que la sociedad ecuatoriana es racista. Gracias, Estefanía, por la pregunta, Steffi, y también las otras dos compañeras. Pues, o sea, obviamente te diría, claro, es muy importante, ¿no? Bueno, pero no puedo quedarme ahí en la respuesta. O sea, yo creo que tuvimos ese momento de octubre, ¿sí? El levantamiento indígena y popular de octubre, ¿sí? Ya nos mostró muchas cosas que todavía estamos tratando de desenmarañar todo lo que pasó en ese momento, ¿sí? Y uno de los temas, obviamente, eso decía ya, diferentes colectivos que participaron ahí, porque estuvieron indígenas, pero estuvieron muchos jóvenes estudiantes, universitarios, jóvenes que no están, que no están en la universidad, mucha población joven de diferentes estratos sociales, mucha población mestiza, jóvenes mestizos urbanos, también jóvenes de zonas rurales. O sea, ya nos mostró una insatisfacción grandísima con la desigualdad social, ¿sí? Pero también nos mostró esas otras facetas que tenemos que pensar, o sea, la activación del discurso racista abierto en los días del paro, después del paro, ¿sí? Eso nos hace pensar mucho, o sea, tenemos que pensar mucho en eso. El discurso xenófobo, ¿no? Que también estaba ahí. Grupos de supremacía blanca que ni siquiera pensábamos que podían existir en este país. O sea, son situaciones muy complejas que debemos, o sea, denunciar, desentrañar, tratar de entender las intersecciones, y obviamente en la academia podemos hacer ese trabajo. Debemos hacer ese trabajo. Uniendo ya un poco esta situación política que en el Ecuador sucedió en octubre ante el rechazo popular frente a las medidas económicas, laborales como tal, y también una sociedad política, digamos, que ha tenido un discurso más ligado al conservadurismo, a la extrema derecha, así como grupos que se han ido visibilizando cada vez más. ¿Cómo el avance de estos grupos
religiosos o una agenda política de extrema derecha en América Latina, ¿crees tú que puede llevar a una claridad de que somos una sociedad racista, discriminatoria, que se manifiesta desde el prejuicio, o que con la también visibilidad de estos grupos que tú mencionabas, hay tal vez un nuevo proceso de blanqueamiento que se daría sobre poblaciones específicas como indígenas, afros? Ya, un poco con una investigación que estoy haciendo ahora, que empecé hace poquito sobre el paro. O sea, yo estoy pensando ahora que tal vez a quién le sorprende ese racismo abierto de estos grupos de extrema derecha. Yo creo que es a otros mestizos. O sea, estoy empezando a pensar que, o sea, es a otros mestizos a los que les sorprende, porque para grupos afrodescendientes, grupos indígenas en el Ecuador, han tenido esto clarísimo y muchos de ellos lo denuncian de manera frontal, han venido haciendo acciones al respecto desde hace décadas. Sí, entonces la existencia de ese racismo que te afecta la cotidianidad de la experiencia de la vida, de habitar el espacio público, de ir al banco, de que si te dejan o no entrar a la discoteca, al restaurante, de que si es que te rentan o no una habitación, un apartamento, de que tienes acceso o no, de que no te dieron el trabajo. O sea, esa es una experiencia clarísima, cotidiana, dolorosa para pueblos indígenas y pueblos afroecuatorianos, ¿sí? Entonces, lo tienen clarísimo. Tal vez entre los jóvenes mestizos con los que ahora estoy trabajando esta nueva investigación, es como para ellos mucho más, tal vez mucho más una noticia esto del racismo, ¿no? O sea, darse cuenta de esto. Entonces, bueno, eso es una cosa que estoy explorando, o sea, les digo así como una idea por ahí que podría ser, pero de cualquier manera, sí, o sea, es un tema así bastante preocupante este tema. Y había otra segunda parte de la pregunta que si me la puede recordar, por favor. Si hay como un proceso de blanqueamiento también hacia estos grupos humanos, ya con estos discursos religiosos conservadores y políticos de ultraderecha. Bueno, o sea, realmente, o sea, hay discursos que apelan realmente al blanqueamiento, o sea, entonces, bueno, esa parte, empecemos por ahí, ¿no? O sea, sí lo oímos, o sea, oímos este tipo de discursos entre gente de Quito que, bueno, o sea, que tuvo un discurso anti-indígena muy fuerte en el paro, sí, que entendía el espacio de Quito como que fuera un espacio no indígena, como que entendía esa geografía como amenazada de esa invasión de esos otros que venían del páramo. Bueno, digamos, esto fue expresión de Nebot, ¿no? De Guayaquil, este tema de los del páramo. O sea, y sí hay expresiones de llamados, ¿no? Llamados a cierta población a que sienta que su espacio se supone que es un espacio no indígena. Bueno, pero eso por un lado. Ahora, tendría que pensar un poco mejor este tema de si ciertos discursos conservadores de extrema derecha llaman, o sea, o cuál es la agenda que está detrás de eso y si es que es una agenda de blanqueamiento. Sí tendría que pensar un poco más, o sea, se me ocurre la cuestión más histórica claro, de la cristianización, ¿no? Que siempre ha tenido también ese tema de civilizar, de blanquear en ese sentido cultural también, pero o sea, ahora mismo creo que tendría que pensar un poco mejor ese tema de si esos grupos religiosos tienen ese proyecto detrás. Muchas gracias, María. También Sanka Kujime nos menciona qué tan efectivo ha resultado el cambio de terminología para combatir el racismo y la xenofobia. Es una de las cosas que más afecta a América Latina. Y esto las unimos también con unas preguntas que nos hace una investigadora del centro, María Torres, que nos dice, ¿se podría decir que la inclusión del montón
montubio como etnia es racialización de una clase por su profunda relación con la agroexportación y su vida campesina desde hace más de un siglo. Así también nos comenta sobre que recientemente en Colombia se ha incluido al campesino o campesina como una categoría de autoidentificación para el censo. Ya. A ver, o sea, bueno, la pregunta sobre el pueblo montubio es una pregunta interesante, ¿no? O sea, esta pregunta, las dos preguntas en general van al término de cómo se crean las ciertas categorías sociales, ¿no? Cómo toman vida esas categorías sociales, cómo la gente también se identifica, se las apropia, las reivindica. Y en el caso de la población montubia es un caso un poco debatido. Sí, entonces no estamos, o sea, no estoy para nada diciendo que no exista la identidad montubia, que existe, sí, y que pueda reivindicarse como un pueblo porque lo ha hecho, o sea, se ha reivindicado como un pueblo. Entonces, pero ahí surgían todos los debates de si un grupo de campesinos con unas prácticas sociales específicas, ¿no? De campesinos mestizos, entonces se pueden considerar también un pueblo de nacionalidad en el Ecuador. Se les dio la categoría de pueblo de nacionalidad al pueblo montubio en el año 2000, ¿no? Y había todo un debate de si es que no era una movida política por el peso que tenían para la votación, ¿no? El peso de esa población en Manabí. Entonces, bueno, había todo este debate, ¿no? Pero claro, hay también el tema de la dificultad de esas fronteras, sí, en América Latina, porque esto que decíamos, ¿no? La gente de color, ¿no? De color más oscuro, campesina, también puede sufrir discriminación, discriminación que tiene que ver con su fenotipo racial, ¿no? Y de hecho eso pasa en América Latina, ¿sí? Entonces esas categorías son complejas, ¿no? Son complejas y las fronteras en el tipo de mestizaje ecuatoriano, por ejemplo, ¿sí? La frontera entre el indígena y el mestizo es una frontera muy negociable, ¿no? Se puede transitar, se puede negociar, ¿sí? La frontera con el afrodescendiente es un poco más marcada, es bastante más marcada que en el mestizaje alo-ecuatoriano, es entre lo indígena y lo mestizo. Entonces, la primera pregunta era sobre si estas categorías, no me acuerdo si era como que si las categorías resuelven el problema, y pues o sea, las categorías no, o sea, no lo resuelven y no son cosas, no representan a veces, o sea, ya las pensamos a veces como dados, ¿no? Pero cuando tenemos que empezar a pensar esas categorías identitarias, sobre todo en contextos de mestizaje latinoamericano, como muy contextuales, como a veces porosas, como a veces bastante negociables, con ciertos límites que tienen que ver con quién es más oscuro en el abanico de color, ¿no? Muchísimas gracias, María, igual a todas y a todos quienes han estado conectados en este YouTube Live. Todavía estamos con las últimas preguntas y también ya para luego finalizar igual con la intervención de Maca. Estas preguntas que nos dicen van alrededor justamente de esta situación política. Norma González nos dice el tema y por supuesto que en octubre palpamos el racismo cuando nos dijeron ustedes vayan al páramo, el indicado por grupos de poder, pero ¿qué podemos hacer para cambiar estas situaciones? Así como María Fernanda también nos comenta que simultáneamente a las expresiones abiertamente racistas en octubre, también surgió un lema, sobre todo entre jóvenes, el de todas somos indígenas. ¿Cómo explicas estos dos discursos contradictorios? Bueno, a Norma le voy a pedir que si se puede contactar conmigo después para que me hable un poco más de eso de los jóvenes, lo que han dicho los jóvenes de que todos somos indígenas. Me gustaría que me converse de paso un poco más sobre ese tema. O sea,
¿cómo se puede cambiar? ¿No? O sea, justamente en el proyecto de La Pobre nosotros hicimos estudio de diferentes acciones antirracistas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que no podemos nosotros poner, o sea, como las acciones que de manera muy comprometida hacen muchas personas en muchos otros ámbitos, en muchos ámbitos de acción, desde el artístico, comunicacional, la lucha en los juzgados. Hay muchos tipos de acciones antirracistas que creo que se deben hacer y se tienen que hacer, ¿sí? Entonces, no podemos solo pensar en que hay unas que son mejores porque atacan lo estructural, y hay otras que entonces no son tan buenas porque no atacan lo estructural, ¿sí? Se necesita varios tipos de intervención desde donde la gente está haciendo sus actividades. Obviamente que o sea, no se puede perder ese horizonte de que dada la imbricación de la estructura étnico-racial y la estructura social y la clase, y además de todo, o sea, de dónde vienen los conceptos, históricamente los conceptos de raza que entendemos vienen, o sea, esta vinculación y naturalización de aspectos fenotípicos, aspectos culturales, ¿no? Se ha dado en muchas partes del mundo en muchos tiempos históricos, pero la raza y el racismo tienen que ver con los procesos de reconquista en Europa y después con la conquista y el colonialismo, claramente, y eso en vinculación al desarrollo del sistema capitalista. Entonces, digamos que algunas acciones tienen que necesariamente ir para allá, para cambiar estas estructuras. Pero eso no quita el valor, ¿sí? Y no quita la importancia de múltiples estrategias antirracistas. Sí, eso podría decir en cuanto a qué hacer en relación a qué hacemos con lo que vimos en el paro y en el levantamiento de octubre. María, yo quería hacerte una pregunta que iba relacionada justo con esto último que mencionabas tú. Yera, si es que tú consideras que la virulencia de la violencia racista durante las protestas parece estarse replicando, ¿no? Hoy en día en la pandemia, pero ¿cómo hacemos sentido también de estos eventos, si es que son eventos violentos los que desencadenan el racismo, o simplemente son estos momentos violentos los que nos permiten verlo mejor o de una manera más clara y que siempre están más bien ahí, ¿no? Creo que tu trabajo habla mucho a este tipo de reflexiones. Sí, o sea, también estoy tratando de hacer esa relación entre tipos de racismo y tipos de violencia, digamos así, ¿no? O sea, en relación a veces con la violencia directa. O sea, digamos que, por ejemplo, en un estudio sobre el caso de los 29 de Saraguro, sí, a veces se hablaba de racismo justamente en la experiencia de las personas en sus memorias acerca de cómo fue ir a la escuela, de justamente esto, ¿no? De cómo a veces es ir al hospital, al centro de salud, ¿no? Donde encuentran estas experiencias de racismo, pero a veces es como que es un tema que no se habla tanto hasta cuando vino la represión en agosto de 2015, cuando se convocó a una marcha indígena y habían varias manifestaciones en el Ecuador en agosto de ese año también, y hubo una fuertísima represión, bueno, en varios sitios, y se dio también en Saraguro. Y allí, en esa violencia directa que fue muy marcada sobre los cuerpos de hombres, de mujeres, de personas mayores, ¿no? Que eran indígenas todas y que se daban cuenta de la violencia del Estado, en esa violencia directa de lanzarles bombas, después llevarles a la cárcel, o sea, bueno, todo ese tema les hacía hablar de la violencia del Estado y les hacía escalar de lo interpersonal hacia lo institucional, hacia expresiones mayores del racismo, ¿no? Pero en cambio aquí tenemos
también la violencia política en el paro, ¿no? O sea, esta violencia que en cambio desata discurso racista abierto, ¿no? O sea, tanto, y también de parte de grupos mestizos, ¿no? Y también esta revelación para grupos mestizos de cómo es la violencia hacia los grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía estoy viendo cómo podemos hablar de esos encuentros entre entender el continuum de las manifestaciones del racismo, de lo más cotidiano a lo más estructural, y el continuum también de la violencia más directamente contra el cuerpo hacia la violencia más estructural. ¿No? O sea, a veces no se habla tanto en los discursos de la violencia estructural, más es sobre la violencia, las expresiones de violencia y las experiencias de violencia directa e interpersonal. Entonces, Maca, estoy en esa misma reflexión, o sea, de cómo hablamos de violencias varias y manifestaciones de racismo varias en diferentes momentos de continuums. Muchas gracias, María. Y ahora solo para añadir un poco de información que también la gente que ha interactuado nos ha ayudado para poder ampliar las dimensiones geopolíticas que suceden frente al racismo y el COVID-19. Miaela Badin nos dice como un dato, más de lo que pasa en el mundo, France 24H recoge en su página web que en Guangzhou, China, hay comercios que no permiten la entrada de africanos residentes en este país. También nos menciona que hospedajes que desalojan a la población africana, familias que no encuentran quien les alquile una vivienda y se ven obligadas a vivir en la calle, test masivos y cuarentenas obligatorias para africanos que ni siquiera presentan síntomas del COVID-19 está sucediendo en este momento en China. Y esto queremos unirle también con una última pregunta que creo que nos ayuda también a seguir reflexionando alrededor del COVID-19. Y Adalid nos dice, ¿es posible analizar una tendencia global de discriminación justificada en el miedo al contagio? ¿Se trata de una lectura de algo nuevo o una relectura, tomando en cuenta el peligro de que perdure la división de fronteras entre provincias del Ecuador, incluso de anteponer la vida del nosotros frente a los otros, el miedo al contagio? Sí. Pues no se justifica de ninguna manera. O sea, digamos, eso no es justificable. Sí, o sea, como en la historia de las pandemias, o sea, hay esta expresión de miedo hacia el otro, ¿no? O sea, en la peste europea eran los judíos, cuando hubo el brote del VIH, entonces eran las poblaciones gay y los haitianos, ¿no? Entonces, o sea, hay este tipo de expresiones, como decía, estas crisis sanitarias no pueden justificar, ¿no? No se puede justificar, pero se utiliza políticamente justo en esos proyectos etnonacionales, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa en relación a políticas migratorias, ¿no? En diferentes países. Esta pretendida depuración, sí, del cuerpo de la nación, de ciertos grupos que se supone que la amenazan, que no pertenecen, pues ese miedo pues no justifica, sino que más bien lo que hace es con eso tratar de legitimar políticas que ya se estaban tomando desde antes. O sea, no es que ese tipo de políticas en contra de migración no estábamos viendo ya en las fronteras de la Unión Europea y no estábamos viendo ya en la frontera del borde del sur de los Estados Unidos. O sea, eso ya estábamos viendo desde antes y esto lo exacerba, lo incrementa, ¿no? Y se utiliza políticamente para presionar sobre esa agenda, para tratar de avanzar esa agenda anti-inmigrante. Muchísimas gracias, María. Qué importantes reflexiones con las que nos dejas hoy día. Sí, muchísimas gracias, María, y pues con esto damos paso a Sofi.
Muchas gracias a ustedes y a todos los que vinieron también. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Realmente ha sido muy provechoso poder escucharte y poder conversar con nuestra audiencia. Quería aprovechar este espacio solo para invitarles a los siguientes eventos de Kaleidos. El 15 de mayo nos acompañará X Andrade, antropólogo de la Universidad de los Andes. El 29 de mayo estará Andrea Ballesteros, antropóloga de Rice University. También mencionarles que Kaleidos está participando en el evento Distribute 2020, organizado por la Society for Cultural Anthropology y la Society for Visual Anthropology. Espero que puedan acompañarnos en la página web y nos vemos en una siguiente entrega. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron hoy día. Y realmente, María, te agradecemos de corazón por haber estado esta tarde con Kaleidos y por enseñarnos tanto hoy día. Dejarnos todavía con más preguntas. Gracias a toda la gente de Kaleidos y a toda la gente que también se unió. Gracias a todos y a todas. Una buena tarde. Cuídense mucho.